¿Sabían ustedes que hace el mismo daño a la salud fumar 15 cigarrillos al día que sentirse solo? Esas son estadísticas que nos entrega el informe de la felicidad realizado por la Universidad de Oxford. Significa que la soledad es algo que está haciendo mucho daño al planeta, a las personas, a nuestra salud, a nuestro rendimiento y a nuestra productividad. Vamos a hablar de eso, arrancando por acá con una historia de mi mamá. Ella es mi mamá. Cuando tenía 65 años, en el año 2015, hicimos un paseo familiar. Acaba de perder a una persona muy especial para ella, su último compañero sentimental. Estaba pues en ese proceso de duelo y quisimos hacer un detalle con ella, entonces fuimos a un viaje a la ciudad de Medellín y fuimos a un lugar, era un balneario. Al final de la tarde nos íbamos a encontrar todos en la puerta del lugar y mi mamá no aparecía. Entonces todos empezamos, pues nos preocupamos, ¿qué pasó? No aparecía, pasó una hora, no aparecía. Algunos de los integrantes de la familia que estaban en el viaje pues se quedaron en el sitio y otros viajamos a Medellín y empezamos a buscarlas por todas partes. 5 horas después, más o menos hacia las 10 de la noche, apareció, por fin, desorientada, pues obviamente había llorado, preocupada. Y le preguntamos, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué te adelantaste? ¿Por qué te viniste sola? Dijo, no sé qué me pasó. Un año después recibimos un diagnóstico por la enfermedad de Alzheimer. Pues ahí nos enteramos de la razón de su desaparición. Se estima que 153 millones de personas en el mundo van a padecer esta enfermedad, pueden tener esta enfermedad, y particularmente en América Latina vamos a pasar de 4.4 millones a 13.4 millones de personas. Quiere decir que posiblemente conozcamos a alguien con demencia o con enfermedad de Alzheimer en los próximos años. Entonces, pues, esto nos llama pues, a ver qué podemos hacer y por qué se genera esta enfermedad. El Alzheimer básicamente se genera por 3 razones. La primera de ellas tiene que ver con la inflamación, ¿cierto? Que puede producirse además por un gen que podemos tener. La genética ya puede, a través de un examen, podemos saber si podemos tener o no la enfermedad de Alzheimer. Hay gente que se atreve a tomarse la prueba. No significa que si usted tiene el gen va a tener Alzheimer, significa que tiene mayor probabilidad. Hay otros factores asociados, por ejemplo, con la alimentación, ¿sí? Y las toxinas, lo que consumimos, si en nuestro cuerpo, por ejemplo, circulan algunos metales que conllevan, digamos, al desarrollo de la enfermedad. Y hay un factor adicional que no tiene que ver con la causa, sino el momento en el que se origina la enfermedad. Mi madre tuvo un Alzheimer temprano, ese fue su diagnóstico. A los 65 años no es normal que una persona esté diagnosticada con esta enfermedad. Hay casos muy, muy raros de personas incluso un poco más jóvenes que pueden tener la enfermedad. Mi madre la tuvo pues a los 65 años y la razón tiene que ver con la sensación de soledad. Es lo que nosotros consideramos una de las causas por las cuales su enfermedad, ya tenía el gen, tenía algunos problemas inflamatorios, pero también está el momento en el que se presenta la sensación de soledad. El 19% de los adultos jóvenes en todo el mundo reportó no tener nadie con quien contar para obtener apoyo social. Significa, y esta cifra es 39% mayor que hace 20 años. Hoy en día, nuestros jóvenes se sienten más solos. Muchos de nosotros seguramente en alguna etapa de nuestras vidas nos hemos sentido solos. La soledad y la sensación de soledad pues es algo natural, puede pasar en algún momento. Lo importante es saber cómo combatirla, básicamente. Y cómo eso influye no solamente en un tema de salud, en un tema personal, sino incluso en otros ámbitos como el empresarial, como el académico, por ejemplo. En todos los lugares donde estamos eso puede tener algún tipo de influencia. Estudios realizados en Noruega, la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, encontraron un remedio para la soledad. ¿Qué encontraron ellos? Básicamente que la conexión con la naturaleza
y el apego hacia el lugar en el que nos encontremos, llámese colegio, llámese universidad, llámese casa, puede reducir nuestra sensación de la soledad. Se realizaron algunas encuestas, se le preguntó a la gente qué actividades realizaba para mitigar ese efecto de la soledad, cuántas veces, por ejemplo, al mes, al año o menos de una vez al año, las personas, por ejemplo, pescan, por ejemplo, caminan, por ejemplo, disfrutan de un ambiente como alrededor de un lago. Y lo que más, digamos, las personas frecuentan hacer es estar en esos alrededor, por ejemplo, un lago, o caminar, básicamente. Y caminar y disfrutar de pronto del paisaje, de los árboles, todo eso ayuda a reducir ese efecto en la soledad, ¿cierto? Entonces, el primer ejercicio acá es entender cómo la conexión con la naturaleza influye en reducir esa sensación de soledad. Ellos lo llaman una soledad que es intencional, una soledad intencional. Ir y despegarse del mundo y conectarse con la naturaleza y ver cómo la persona tiene una mayor sensación de bienestar. Vamos a hablar de esto también, cómo nos afecta en la productividad y en nuestro trabajo. Tom Morris escribió un libro si Aristóteles dirigiera la General Motors. Y es un libro interesante porque él cuenta la historia de qué haría un filósofo si fuera el gerente de una empresa. Y es bien interesante porque entonces él diría, pues a mí me importaría otras cosas que no le importan naturalmente a los CEOs, a los gerentes de las empresas, como por ejemplo la conexión con el lugar. Él planteaba, por ejemplo, que hay 4 dimensiones de la excelencia humana, ¿cierto? Que para Aristóteles eran muy importantes: la verdad, la belleza, la bondad y la unidad, y cómo esos aspectos de la excelencia humana se relacionan con el entorno, lo intelectual, lo espiritual, lo moral, lo estético. Y allí es donde quiero centrarme, cómo la belleza de los lugares que frecuentamos es tan importante. Por eso hoy en día los ingenieros, yo soy ingeniero industrial, o los arquitectos, se preocupan tanto por la relación que tiene el espacio y las personas. Es muy importante. En el diseño de los lugares del futuro hay una alta conexión entre el diseño de ese lugar y las personas que van a ocupar esos espacios. Eso es muy importante. Lugares como este que vemos allí, donde hay unas ventanas de piso a techo, ¿cierto? Tenemos una visión de un paisaje, tenemos muy seguramente otros factores como el olor, ¿cierto? De alguna manera, como que nuestros sentidos se encuentren con el lugar, es muy importante para los lugares de trabajo. Hay que intervenir los lugares de trabajo, hay que intervenir los lugares de estudio. Particularmente yo cuando preparo, por ejemplo, este tipo de conferencias, cuando estudio, me gusta buscar un lugar que tenga ese ambiente. Y he encontrado que tengo mejor concentración, mejores resultados en mi producción académica o en lo que esté preparando. Conectarse con el lugar es muy importante. Hay un concepto que precisamente menciona la Universidad de Noruega para mitigar ese efecto de la soledad, que es lo que llamamos nosotros el diseño biofílico. El diseño biofílico es esa conexión del lugar, es colocar de pronto, ¿por qué no? Un árbol. Ahora ustedes pueden encontrar seguramente en muchos sitios donde encuentran un árbol en la mitad de una cafetería. Eso es posible hoy en día, ¿cierto? Porque buscamos esa conexión, quitar de pronto solamente cemento, solamente el diseño de un lugar cerrado con elementos naturales. Eso es muy importante y ese concepto se llama diseño biofílico. Hemos trabajado con algunas empresas y nos pregunta el gerente, ingeniero, ¿qué hacemos para mejorar la productividad de la empresa? Yo le digo, arregle la cafetería. ¿Cómo así, ingeniero? ¿Qué tiene que ver la cafetería de la empresa con la productividad? Muy sencillo. Si la gente en su hora de descanso tiene un lugar digno, bonito, en donde se pueda relajar, en donde pueda parar precisamente y tomar un descanso agradable, va a entrar más conectado con el empleo. Se va a sentir valorado. Entonces, el mensaje aquí es importante, busquemos que en las empresas, en donde trabajemos, en donde estemos, siempre que esos lugares, esas áreas comunes sean lugares bonitos. Aprovechar la estética, aprovechar el diseño biofílico. Me decía, hagamos una capacitación.
Yo le decía, ¿y en dónde lo hacemos? No, en la sala de juntas de la empresa. No, vámonos a Paipa. Mire los paisajes que podemos ver allá. Esta foto fue tomada desde la sala, desde un auditorio, teníamos esa visión. ¿Y cómo creen ustedes que fue el resultado al final de esa charla? La gente más conectada, más concentrada con el tema, participaba mucho más. Cuando uno tiene esta vista y tiene una mejor compaginación con el espacio, los resultados son mucho mejores. Comercialmente también se utiliza mucho y es en los lugares hoy en día, las áreas comunes, las zonas de comidas, por ejemplo. Fíjense cómo están utilizando también el concepto del diseño biofílico para atraer más personas, también para que tengan un espacio agradable para poder consumir sus alimentos. Entonces, este concepto es muy importante. Ese mismo concepto ya se ha utilizado en otras áreas como la clínica, es muy importante, precisamente por el tema de cómo tratar a nuestros pacientes cuando ya padecen una enfermedad y tienen que necesariamente quedarse hospitalizados. Y el concepto del diseño biofílico entra a tener un lugar privilegiado en el tema de la recuperación de los pacientes. En Singapur, este hospital QT Phua ha incluido este concepto del diseño biofílico en sus espacios. Mire, la cama, ¿cierto? La vista que pueda tener el paciente, pues es un paciente, por supuesto, que está en una condición grave, se está recuperando, pero se ha encontrado que todo eso influye en su recuperación. En Colombia tenemos la clínica Imbanaco en Cali también, como un ejemplo interesante de cómo ellos han modificado sus lugares, sus salas de espera, por ejemplo, y todo eso cuando hacen las evaluaciones de la satisfacción del paciente y las personas que los acompañan, por supuesto los resultados son mejores porque han traído este concepto de diseño para poder prestar mejor sus servicios. El mensaje final es: conectémonos con la naturaleza para no sentirnos solos. Es un mecanismo de defensa. Si bien enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, todavía no tenemos la cura, se está trabajando en ello, pero todavía no la tenemos, sí hay maneras de retrasar su aparición. Y una de ellas es conectarnos con la naturaleza, tratar nuestro estrés, tratar esas situaciones difíciles, no comer solos, eso es importante, y que estamos solos, pues también aprender a vivir en soledad, pero de manera consciente. Podemos investigar, diseñar y transformar nuestros espacios, esto es cambiar desde nuestro cuarto, desde nuestras áreas comunes, la sala, el estar, el estudio, ¿sí? los que se dedican a estudiar y tienen, o trabajar en casa, por ejemplo, pueden repensar ese lugar, pueden sacar todo aquello que sobra y traer de pronto algunos elementos, plantas, por ejemplo, que puedan ayudar a mejorar esos espacios. Si cambian su espacio de manera consciente, van a ver los resultados de manera inconsciente. Muchas gracias.